Por la gracia y la misericordia del Señor estamos hoy en pie. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad, hermano, porque llevar la palabra de Dios es un honor y es una bendición. Y sí hay que prepararse, sí hay que, como yo le decía al Señor en estos días, Señor, pues soy tu vasija y úsame, ¿verdad?, como tú quieras. Y créame, hermano, que antes de predicar esta palabra que el Señor me ha dado, el Señor me ha cortado a mí primero. Me ha enseñado, cortado con su palabra, ha discernido mi mente, mi corazón, ¿verdad? Y ha ministrado a mi vida. Amén, amén. Yo decía, escuchando a Eni, yo decía, Eni, ¿sabe lo que yo voy a predicar? Porque ella habló de los falsos maestros, ella habló de que tenemos que estudiar la palabra, habló de que somos luz, luminares en este mundo. Y sí, hermano, hemos sido escogidos y la gran comisión no ha cambiado, no ha variado, no se ha movido ni siquiera un centímetro. El Señor lo que dice, eso es y no cambia. Y en esta mañana, antes de comenzar a predicar, le doy las gracias a la iglesia por la oración. Hemos tenido un mes bien difícil en el trabajo donde estamos, que tenemos un hogar de personas con discapacidad. Mi hermana Leti no la ven porque lleva con hoy 30 días en el hospital en Carolina. Oren mucho por la participante. Tengo 2 participantes encamadas en mi casa y estamos de aquí para allá y nuestro cuerpo se agota. Llega un punto en que uno dice, Señor, no puedo más. Más la misericordia de Dios está con nosotros. Más la presencia del Señor está con nosotros. Y el Señor nunca nos ha abandonado. Y le doy gracias a la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia, mis hermanos, porque yo sé que nos sostienen en la oración. Le voy a pedir a nuestra hermana Ruth que venga con la palabra de la predicación y todos puestos en pie, por favor, para recibir esta palabra. Y mientras es leída, le voy a pedir un favor. Su mente, concéntrela en la palabra de Dios, en lo que el Señor va a traernos en esta mañana. Por favor, hermano, si tiene algún compromiso, aguántelo ahí, póngalo en hold, póngale pausa, porque el Señor quiere hablarnos en esta mañana. La palabra del Señor. La lectura de la prédica se encuentra en Colosenses 3, del 1 al 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de su naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto en la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esto es palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta predicación surgió de una petición de nuestra hermana
Yaris y Besaida. Nosotros en este año 2025 estamos estudiando un devocionario de 365 días y se titula Encuentros con el Dios Todopoderoso. Está escrito por A.W. Tozer y a mí me tocó ese domingo, el del 12 de enero. Y el título es Creados para Mundos Superiores. Y yo decía, es un tema como que un poco difícil de desarrollar, pero ahí vamos. Y yo solamente escribí una parte que nos habló nuestro hermano Tozer. Y dice, escúchelo. Basado en Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dios se ha revelado muchas veces y de muchas maneras para asegurarles a los hombres y mujeres creados a su imagen que hay otro mejor mundo, que este valle de lágrimas al que nosotros nos podamos referir como hogar. Nosotros estamos luchando, nosotros estamos como iglesia involucrados en un reino espiritual que no es visible aún. Y las personas que no conocen a Dios y su soberanía piensan que tú y yo estamos locos. ¿Por qué? Porque no ven ese mundo espiritual, ¿verdad? Y dice, pero esas mismas personas que están involucradas y sujetas a la cruel tiranía de las cosas materiales y temporeras, cosas que con el tiempo se acaba, se deteriora y pasará, dejarán de existir, va a ser un mundo pasajero. Este mundo, dice, ¿verdad?, la palabra que tiene su fin. Y como desde el principio, ¿verdad?, del devocional, dice que la tierra gime por ser renovada. Y dice, Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ofrece el mundo superior con Él, la vida eterna en Él. Y estamos hablando de dos mundos, ¿verdad? Vamos a definir la palabra mundo. Se refiere al universo físico, lo que nosotros podamos ver, como al sistema humano que vive en oposición a Dios, ¿verdad? Este mundo vive en oposición a Dios. Por eso cuando vino el Mesías, Jesucristo, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Lo rechazaron, no lo conocieron. Y aún hoy en el 2025, el Señor sigue hablando a la vida y muchas personas aún no lo conocen. Muchas personas escuchándolo no lo quieren, no lo aceptan, se ofenden. ¿Cuántas veces tú y yo hemos testificado? Nosotros hemos vivido experiencia, ¿verdad? Que una vez nosotros fuimos a visitar a una persona enferma en el hogar, un anciano en Bayamón, y vamos a orar con la esposa, porque la esposa no se podía congregar, porque su esposo estaba confinado a una cama. Confinado a una cama era que cuando íbamos a orar, el Señor se levantaba de la cama, iba por detrás de la casa, tocaba las ventanas y decía, ya, dejen de orar ya, ¿qué es eso? Necesitando del Señor. Una cosa increíble. Y no quería. La esposa le servía al Señor y él no. Y él se ponía bien agresivo. Y yo decía, wow, encamado, pero recibí ese momento de esa fuerza para levantarnos, mandarnos a callar. Fue algo bien fuerte, bien fuerte. Y verdaderamente, cuando nos suceden estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Ay, no voy a hablar más nada. Ay, no llego más nada. Hermano, usted no sabe la misericordia de Dios, ¿verdad? Que es tan y tan extensa. Y la paciencia de Dios, así como ha tenido paciencia conmigo, la tuvo con ese señor. En otra ocasión, Leti y yo fuimos a un hospital y era una persona mayor de 72 años que usaba sustancias controladas. Y usaba tanto y tanto que ya tenía el vientre hinchado. Íbamos a la casa, le cocinábamos, le limpiábamos,
hasta que en un momento dado llegó al hospital. Y allí fuimos al hospital a llevarle el plan de salvación. Y ese Señor, nosotros le llevamos alabanza. Y yo digo, la misericordia de Dios es grande, grande. Nunca, ¿verdad? Era como nosotros muchas veces cabeciduro, pero esa noche, el Señor tocó su corazón. Él abrió su corazón al Señor. Cantamos alabanzas que se oían por el cuarto piso donde estábamos, allá en Manatí. Y saliendo del hospital, después que oramos y el Señor aceptó al Señor, que nos íbamos a montar en el vehículo para regresar a nuestro hogar, recibimos una llamada. El Señor que ustedes acaban de orar, que aceptó al Señor, que se oían las alabanzas por todo el piso, el Señor se lo acaba de llevar. Hermano, hay tantas experiencias que el Señor quiere que tú pases llevando su palabra. El Señor no nos quiere ahí sentados, escuchando domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, en el K25, en el ministerio ¿sabe? Sentados. El Señor nos quiere hablando su palabra. Hay tantas personas que necesitan de que tú le lleves el evangelio. Permaneceremos sentados, iglesia. Ellos necesitan que tú y yo le mostremos ese mundo superior que Dios ha provisto para cada uno de ellos. Así mismo como tú y yo hoy en día disfrutamos, nos gozamos, sentimos su presencia, hemos sido renovados, limpiados. Otros necesitan que tú le lleves al Jesucristo resucitado. Amén, iglesia. No hay muchos amenes ahora. Ok, el libro de Colosenses es una carta. Es una carta pastoral, llena de preocupación, pero también exhortación a la iglesia. Me voy a detener un poquito aquí para explicar rápidamente en qué consiste esta carta pastoral. Pablo escribe una carta pastoral a los colosenses, hermanos en la fe cristiana, a la iglesia de Colosas. La ciudad de Colosas se encontraba en el interior de la provincia romana de Asia. Eso es la Turquía actual. A unos 160 kilómetros o 100 millas de Éfeso. Pablo escribió esta carta entre los años 60 o 62 después de Cristo, probablemente mientras estaba en Roma y estaba en la cárcel. La preocupación de Pablo por los colosenses era la siguiente: había una situación en esta ciudad y dentro de la iglesia de Colosas. Había un grupo, ¿verdad?, de falsos maestros que estaban infiltrando unas falsas enseñanzas que eran antibíblicas. Y dice que habían creencias antibíblicas que los desviaban de la verdad y que habían sido introducidas en la iglesia de Colosas. Pablo había escrito esta carta mientras estaba prisionero en Roma, probablemente respuesta al informe de Epafras que lo trajo, llevó esa preocupación a Pablo, y él era un líder de la iglesia de Colosas y él estaba pendiente, porque los líderes en las iglesias, ¿qué hacemos? Estamos pendientes a la situación, ¿verdad? Si viene alguien e infiltra una enseñanza errónea, ¿verdad? Pues el pastor, los líderes, los ancianos, se toma acción, ¿verdad?, de que eso no dañe la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el hombre quiere acondicionarla a su deseo, quiere acondicionarla a sus necesidades. Y esta palabra dice que es viva y es eficaz. Y el Señor no va a cambiar su palabra, ¿verdad? Al contrario, su palabra transforma, limpia, vivifica. Pero nosotros no podemos cambiar, aclimatar la palabra del Señor a nuestras necesidades, ¿verdad? Este era el tema en Colosas. Esto era lo que estaba sucediendo.
El ascetismo extremo. ¿Qué es eso? Ascetismo. ¿Con qué se traga eso? ¿Qué píldora es esa? Pues vamos, yo hice, ¿verdad?, un pequeño vocabulario. ¿Qué significa el ascetismo? Significa doctrina y forma de vida que busca la purificación espiritual a través de la abstinencia y la negación de los placeres materiales, con el objetivo de alcanzar una mayor conexión en lo trascendental. Y había un grupo, dice que ellos practicaban la invocación a los ángeles, visiones y expresiones estáticas y ciertas prácticas dentro de un grupo faccioso. ¿Qué es eso? Otra pildorita más, pues vamos a buscar esa palabra. Había un grupo faccioso. Esto significa que era un grupo rebelde, revoltoso, perturbador de la quietud pública, ¿verdad? Ellos iban infiltrando todas estas enseñanzas, todas estas prácticas dentro de la iglesia. Qué difícil, ¿verdad? Qué fuerte. Y dice que dentro de la iglesia de Colosas eran unos grupos opositores con enseñanzas de gnosticismo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se toma? Vamos a leer, vamos a buscarlo por aquí. Gnosticismo, la creencia de que la salvación se logra a través del conocimiento oculto, que la materia es mala mientras que el espíritu es bueno. Por tanto, invocaban a los ángeles como manera de repeler ataques de los espíritus malignos. Qué enseñanza, ¿verdad? El problema de esto era que dentro de la iglesia pues estaban contaminando, ¿verdad?, lo que Pablo les había enseñado. La palabra, estaban adulterando la palabra. Entonces Pablo, preocupado por estas prácticas, les escribe esta carta pastoral. ¿Por qué? Porque su preocupación, ¿verdad?, su carga era de que esta iglesia en Colosas saliera del error. Y dice que él comenzó, ¿verdad?, a escribirle exhortándoles a renovar el compromiso de aceptar a su Señor y Redentor como soberano y absoluto, e instándoles a vivir de una manera coherente. ¿Sabe qué significa coherente? Acorde y racional, con acuerdo a lo que ellos habían estudiado, lo que habían aprendido, lo que implicaba ser seguidores de Jesús. Pablo le está exhortando en una carta de exhortación, ¿verdad?, a que ellos renueven su compromiso con el Señor y que vivan acorde con lo que ya se había enseñado. El enemigo va a tratar, hermano, por todas las maneras de lo que se enseña aquí, traerte duda, traerte inseguridad, incredulidad. Y es verdad lo que el pastor predica. Y es verdad lo que el hermano está diciendo. Porque acuérdense que ¿a qué vino el enemigo? ¿A qué vino? A engañar, a robar, tratar de robar esa semilla, ¿verdad?, que ha sido implantada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el trabajo del enemigo. Pero ¿qué usted y yo vamos a hacer cuando venga el enemigo con esos pensamientos de error? Renovar nuestro compromiso con el Señor. Yo creo que todos los días nosotros debemos, ¿verdad?, en su presencia, como yo digo, en el mejor lugar a los pies del Maestro, renovar nuestra mente, nuestro corazón, porque hay tantas situaciones que pueden hacernos perder, ¿verdad?, de la vista de lo que nosotros estamos creyendo en Él. Y hay unos puntos a mencionar en detalle. Hay muchos puntos, solamente escogí 4. Lo que se había infiltrado, los falsos maestros, lo primero era, hermano, no le daban al Señor la debida supremacía. Qué tremendo, ¿verdad? No le daban al Señor la debida supremacía. Grado supremo en cualquier línea. Preeminencia
superioridad, jerarquía. Es lo máximo en todo. Y ellos no le estaban dando la gloria ni la honra al Señor. Se lo estaban achacando a su mente, a su conocimiento, a su filosofía, que más tarde lo vamos a tocar. Pero mira Pablo. Pablo les presenta a Jesús como el eterno creador de todo. Acuérdense, ellos están diciendo esto, pero la palabra dice que Dios presenta a Jesús como el eterno creador de todo lo que existe, el sustentador de todo lo creado, de todo lo que existe, y que Jesús es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Colosenses 1, del 15 al 19. Colosenses 1, del 15 al 19, por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en el futuro, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Qué lindo, ¿verdad? La centralidad de Cristo está detallada aquí. Él es el principado de toda creación. Jesucristo es el Dios encarnado. Y en Él y para Él todo subsiste y fue creado. Y en todo Él tiene la ¿qué? La preeminencia, el dominio, la supremacía. Todo, hermano, todo lo creado se hizo por Él. Lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Él es supremo ante toda autoridad. Todo gobierno de las tinieblas se somete a la voluntad de Dios. Todo gobierno en los cielos se somete a su voluntad. Nosotros, su creación, nos sometemos a la voluntad. Nosotros como seres humanos, el Señor nos invita a someternos a su voluntad. Hermano, yo le decía al Señor mientras estudiaba esto, que no es tan largo, es corto, pero qué importancia es saber y reconocer a quien tú y yo le servimos. A un Dios supremo, a un Dios que es todopoderoso. Los falsos maestros, punto 2, enseñaban doctrinas falsas y distorsionadas que otorgaban mayor importancia a sus visiones y al culto a los ángeles, y se desentendían de la posición de Cristo como cabeza de la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Se desentendían. O sea, con nuestras visiones y nuestra bobería, nuestra mente que está cauterizada por el pecado, vamos a echar a Cristo a un lado y nosotros nos vamos a las visiones. ¡Qué error! Colosenses 2, 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece
con el crecimiento que da Dios. Con el crecimiento que da, con el crecimiento que da, y ellos entremetiéndose en cosas que ni siquiera conocían. De hecho, hay un versículo que más adelante lo voy a tocar, que habla de rudimentos del mundo. Y aprendí algo aquí que lo voy a decir ahorita. Pablo enfatiza, lo bueno de esto es que Pablo ponía un punto, ponía el problema, la situación, pero entonces la palabra sustentaba, ¿verdad? Expuesta a la iglesia cómo ellos debían de reaccionar. Y Pablo enfatiza y describe la obra salvadora de Jesucristo como redentora. Porque la obra de Jesucristo es que, iglesia, redentora. Nos redime, nos salva. ¿Cuántos hemos sido redimidos por la sangre del Cordero? ¿Cuántos hemos sido redimidos, salvados, liberados, libertados por la sangre del Cordero? Cantamos, sangre preciosa, sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos renueva, nos levanta, nos anima a seguir hacia adelante. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha provisto para el hombre el perdón de sus pecados. Dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Solamente quién? Jesucristo. Él completa la cruz. No hay otro mediador, no lo hay. Entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, Jesucristo. Y dice Jesucristo hombre porque Dios se encarnó, se humilló en esto. Que duele, que se pudre, que se enferma, que nos aflige, que nos causa dolor, que nos irrita. Como Pablo decía y rogó al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Que te baste mi gracia, mi presencia. En esta semana yo estaba orando porque llega un momento en que uno como ser humano no puede. Se agota, se cansa. Y de rodillas yo le decía al Señor, Señor, por favor, te ruego, te imploro que me permitas sentir tu presencia. Señor, te suplico, te imploro que me dejes sentir tu presencia. Y yo le rogaba al Señor, Señor, por favor, cuando los días se te hagan bien difíciles, dobla tus rodillas, inclina tu rostro y suplícale al Señor, por favor, concédeme el honor de tu presencia. Yo le decía al Señor, concédeme el honor, porque es un honor sentir la presencia del Señor. Y llegó una contestación rampante, no fue mía. ¿Sabe qué el Señor me contestó dentro de mí? No la vas a sentir. Cree que yo estoy ahí. Y eso me impactó. ¡Pah! No la vas a sentir, solamente cree que yo estoy ahí. Y eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. Porque muchas veces queremos sentir alivio. Queremos sentir, sentir y sentir. Y si sentimos, creemos. Pero cuando no sientas, cuando no reciba lo que estás esperando, vas a creer. Y el Señor me decía, cree que yo estoy ahí. En estos días, yo tuve una reunión con el Ministerio de Misiones
Nuestro lema, ¿verdad? Además de profundizando en el conocimiento de Dios, es sembrando la semilla. Y fue una reunión hermosa, ¿verdad, Yensalí? Una reunión preciosa, ¿verdad, Lisbeth, Elizabeth? Y una de las cosas que, como una exhortación era, hermano, cuando estemos en prueba, cuando creamos que no podamos más, doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, dame una fe tan grande como esta semilla de ajonjolí. Porque la palabra dice una semilla de mostaza, pero yo no la conseguí. Como estamos en el trópico, digo, bueno, pues ajonjolí. Y yo repartí semillitas de ajonjolí. Las pegamos en un fondo de corazón, hicimos una carta al Señor y con eso sellamos. Sellamos con la semilla de ajonjolí. Y yo dije, hermano, cuando usted se sienta que no puede más nada, abra la carta, lea lo que usted le escribió, ese clamor, esa oración. Y cuando coja ese corazón que lo vire, que vea esa semillita de ajonjolí, Señor, que yo crea que mi fe sea tan y tan grande como esa semillita de ajonjolí. Eso es lo único que pide el Señor. Que creamos como esa semillita de mostaza, que es pequeña, pero de eso se basa la fe. Que aunque tú no veas lo que estás pidiendo todavía, aún tú creas que el Señor lo va a hacer. Pero no es a mi manera, es a la manera de Él. Porque nosotros tenemos nuestra preconcepción de las cosas, pero el Señor es perfecto, es supremo, es vasto. Y Él va a contestar como Él, solamente Él sabe. Y Él sabe que tu necesidad. Él sabe tu necesidad. Por lo tanto, Él va a contestar. Solamente tenemos que ¿qué? Que creer. Diga, hermano, tengo que creer. Tenemos que creer. Seguimos. Yo dije punto 2, ¿verdad? Vamos para el punto 3. Bueno, que este punto 2 tiene ahí, ve. Dice, a través de su Hijo Jesús, ha obrado la reconciliación entre los creyentes y Dios a través de la muerte en la cruz. A través de la muerte en la cruz. La reconciliación se logró a través del dolor, del sacrificio que Jesucristo pasó por ti y por mí. Estuvo dispuesto. El Padre, nuestro Padre Celestial, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama. Porque nuestra relación con Dios había sido ¿qué? Rota. No teníamos ninguna relación con Dios. Nuestro juicio era ¿qué? Muerte. Muerte eterna. Pero qué linda más la misericordia de Dios. Porque Dios es longánime. La misericordia de Dios es longánime. No se parece a nosotros. ¿Qué significa longanimidad? Grandeza, constancia de ánimo en las adversidades. Persona que tiene un temperamento prolongado. Muestra moderación cuando se le incita la ira. No se apresura a tomar represalias o a castigar y toma la naturaleza de Dios. Pidámosle al Señor, Señor, que yo pueda ser longánime también. Porque a veces nosotros contestamos, ¿verdad? Y después analizamos. Pero qué lindo que Dios no es así contigo y conmigo. Él tiene una paciencia. Como cantábamos cuando era chiquito, el amor de Dios es maravilloso, tan grande, tan alto, que no puedo ir arriba de Él. Tan profundo que no puedo ir abajo de Él. Y tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Así es el amor de Dios. La capacidad de Dios no se compara a nuestra capacidad. El amor de Dios es vasto, 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 que nuestra mente no lo puede comprender. Y a veces nosotros peleamos con el Señor y el Señor mira hacia un lado, mira hacia otro. Ya terminaste todavía, ok.
Y sí, todavía ok. El Señor es longánime. Y la reconciliación restauró nuestra relación que estaba, ¿qué? Rota. Colosenses 1, 20 y 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nos reconcilió a través de su sangre, de su muerte. Qué lindo, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. El punto número 3, los falsos maestros enseñaban que no era suficiente la obra de Jesucristo y que se necesitaba la filosofía. ¿Con qué se toma eso? ¿Qué pastillita es esa? Una disciplina académica y conjunto de reflexiones sobre la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve para desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la capacidad de razonamiento y comprensión, reflexionar sobre la realidad, la existencia y el conocimiento. Y ellos pensaban que ellos tenían, ¿verdad?, la capacidad de alcanzar el conocimiento pleno a través de la filosofía. Y Pablo indica que las riquezas del pleno entendimiento están a disposición del creyente ¿en quién? En Cristo. Pablo indica que las riquezas del pleno conocimiento y entendimiento están a la disposición del creyente ¿en quién? En Cristo. Repita conmigo, en Cristo. En Cristo, nada más. Colosenses 2, 2 y 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El misterio revelado desde el Antiguo Testamento, que estaban los profetas, comenzaron a profetizar del Mesías, ¿verdad? Y el mundo pensaba que el rey era de esta tierra, pero él vino a traer un reino que celestial, ¿verdad? Y Jesucristo, el Mesías, dice que todo se reconcilió a través de él. Y que las riquezas del pleno entendimiento están a la disposición del creyente. ¿En quién? ¿Se lo olvidó? ¿En quién? En Cristo. Indica que Jesucristo es plenamente Dios y los creyentes estamos completos en Él. Y está basado en Colosenses 2, 8 y 10. Colosenses 2, 8, 10. Me estoy tomando este tiempito para que entendamos, ¿verdad? Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Qué lindo, ¿verdad? Ustedes han recibido esa plenitud. ¿Verdad? Que en Él, en Jesucristo, está todo lo que es la esencia de Dios. Dice,
llama a los seres espirituales, porque hay una parte que dice que están en los rudimentos del mundo. Yo pensaba que eran pensamientos humanos, ¿no? Los rudimentos del mundo son los organismos sobrenaturales. Dios sobrepasa a todo eso. Y Él quiere que nosotros no nos quedemos ahí, en esos rudimentos del mundo, sino que trascendamos en su palabra a través de Jesucristo. El punto número 4, los falsos maestros enfatizaban el enfrentamiento con los poderes espirituales, pero sin considerar la autoridad de Jesucristo. Y Pablo enfatiza que Jesucristo es el creador de los poderes espirituales. Que Jesús venció a los poderes malignos en la cruz. Que Dios libró a los creyentes de la potestad de las tinieblas, los poderes malignos, y que los trasladó al reino de su Hijo amado. Y ocurrió algo en Colosenses 2:15. Salté uno, pero vamos a leer ese Colosenses 2:15. Escúchelo bien. Escuche esto bien. Desarmó a los poderes y a las autoridades y, por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Desarmó a los poderes y a las autoridades y, por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Los humilló en qué? En público. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponernos en pie. Y ustedes van a representar el público, el mundo, viendo la escena, Jesucristo crucificado. Acuérdense, el mediador entre Dios y el mundo es ¿quién? Jesucristo. Y dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y este versículo es bien importante. Porque los falsos maestros estaban diciendo que podíamos vencer los poderes. Sí, Jesucristo, ¿y cómo? ¿Y cómo? No podemos, hermano. No se puede. Como en una ocasión había un hombre que quería el mismo don que tenían los apóstoles y fue a reprender unos demonios. Los demonios dijeron, a Pablo conocemos, a este lo conocemos, pero ¿y tú quién eres? Le han dado una clase pela. Porque es que con estos molleros no vamos para ningún lado. Con este conocimiento no vamos para ningún lado. Con nuestra fuerza no vamos para ningún lado. ¿Es a través de quién? De Jesucristo. El que pagó el precio, el que venció. Y todo se sujeta debajo de sus pies. Y la escena es la siguiente. Está Jesucristo, están ustedes que están viendo todo lo que está sucediendo. Esa sangre de Jesucristo se está derramando liberación, salvación, unidad. Pero también pasó algo. Jesucristo tomó en sus manos, esto es una imaginación, el decreto que ahí estaba nosotros. Ahí estaba Madeline, ahí estaba Noelia, ahí estaba Miguel, ahí estaba Josué, ahí estaba Steven, ahí estaba Jensalí, ahí estaba Sofía. Ahí estábamos tú y yo aquí escritos. Y decía que muerte. ¿Qué decía? Separación. Y Jesucristo vino y dijo, no, yo vine a morir por ti, Juti. Yo vine a morir por ti, Ailín. Yo vine a morir por ti, Ismaelito. Y cogió esa acta, esta maldición que estaba escrito ya. Y dice que ¿qué? La clavó en la cruz. Y dijo, eso no es así. Yo morí por cada uno de ellos. Y dice que al demonio, a todos sus seguidores, a Satanás, dice, y ahora van a desfilar. Ahora van a desfilar avergonzados.
porque lo que querían era muerte de mi creación. Y dice que comenzaron desde el más grande al más chiquito a desfilar avergonzados. ¿Lo dice o no lo dice? Comenzaron a desfilar, pero su desfile era un bochorno. Era una vergüenza porque Jesucristo venció sobre cada uno de ellos. Y yo decía, ¿cómo iban desfilando? Ellos iban temblando, gritando, gimiendo. Porque el poderoso de Israel estaba ahí, derramando su preciosa sangre. Dice que los abochornó. Y ese desfile no se te olvide. Cada vez que venga el enemigo, no, tú desfilaste. Lo dice el libro de Colosenses capítulo 2. Tú desfilaste avergonzado. Desde el más grande hasta el más chiquito, el Señor te avergonzó. Él vive dentro de mí, tú vives avergonzado. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Ese desfile fue real. Ese desfile fue real y yo creo que Él se merece la gloria, la adoración. Aleluya. Porque muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Por tanto, si Él venció, yo también venzo. Pero con Él, hermano, no nos dejemos engañar. Jesucristo tiene toda autoridad absoluta sobre todo principado y potestad. Sobre todo principado. Toda rodilla se dobla delante de su presencia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que nos pasa, iglesia? Que eso nos hace bien difícil doblar estas rodillas. Se nos hace difícil. Muchas veces tenemos problemas de cerviz porque no queremos humillarnos y no queremos mirar muchas veces arriba porque somos orgullosos. Somos orgullosos, hermano. Pidámosle al Señor, Señor, quebrántame. Quebrántame porque muchas veces se nos olvida. Se nos olvida. Si no fuera por la misericordia del Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo hacía este pequeño estudio y decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Porque muchas veces creo que me lo sé todo y lo que hago es cometiendo error tras error. Pero qué lindo que su palabra vuelve y ¿qué? Nos centraliza en Él. Aleluya. Te puedes sentar un momentito. En resumen, estas eran las falsas enseñanzas. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos aprendido algo hoy. Aleluya. Llévate esto para tu casa. Pablo enfatiza la divinidad, la misión salvadora y la supremacía de Jesucristo. Que Jesucristo es lo máximo. En cualquier línea, en cualquier rango, Él va a ser lo máximo. Cuando te vengan a hablar de Jesucristo, ¿y en quién tú crees? Yo creo en el único que existe, en lo máximo. ¿Qué es lo máximo? El gobernador. ¿Qué es lo máximo? El líder. ¿Qué es lo máximo? ¿El qué? Jesucristo. Jesucristo es lo máximo. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto hoy? Hay una advertencia y una exhortación. Que nosotros como iglesia de Jesucristo, que somos luminares en el mundo, ¿qué vamos a escoger? ¿Seguir las falsas enseñanzas? ¿Desviarnos por lo que nosotros creemos o por su palabra? Dios nos hace la advertencia y también nos invita a reflexionar dónde está puesta nuestra mirada, en las cosas del mundo. Que nos quedamos sin trabajo y ya nos da depresión. Ya tenemos que tomar Paxil para poder dormir. Pastillas psiquiátricas. Que nos quedamos sin empleo y estamos ahí llorando, a moco tendido, como decimos. Y estamos que no sabemos qué hacer. Ay, Dios mío, porque hay que pagar la luz, el agua, el teléfono. Y usted dirá, ay, hermana, pues usted no ha pasado por eso. No, no he pasado por eso. Nada más en el 2000, yo fui artista gráfico por 6 años
para Hyundai y Mitsubishi. Y me compré el carrito que yo quise, uno ejecutivo. Leti trabajaba en la cárcel y hacía turno per diem en psiquiatría. En la cárcel y psiquiatría, porque a Leti siempre le ha gustado el riesgo. Y después de la cárcel, bregar con los presos, iba con los psiquiátricos, que a veces llegaba a ruñar y todo. Y contaba unas historias que Leti, yo creo, no sé, yo quiero que ella escriba un libro de eso. Además, yo quiero que ella testifique lo que pasó en la cárcel y con los psiquiátricos. Y teníamos la casa, una casa alquilada nueva, que el señor que la diseñó hizo un regalo, una silla de madera que todavía yo la tengo. Y alguien le dijo, no, esa casita es para aquellas gemelas que están allí, que viven en el campo, que las queremos más cerca. Y esa fue, y el Señor nos hizo ese regalo, que todavía yo lo tengo. Y después que estábamos cómodas, comodísimas, 6 años ahí ya, disfrutando. El Señor nos dijo, ¿están cómodas? Sí. ¿Quieren todo lo que necesitan? Sí. ¿Me ama? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Ay, Señor, sí. ¿Qué pasó? Ah, pues estás como, déjalo todo. Déjalo todo. Y váyanse para allá al lado, para Santo Domingo. La provincia más pobre de Dajabón. Y yo, ¿qué es eso, Dajabón? ¿Con qué se traga eso? Empezamos a estudiar. Ya, Jayete. Cuando llegamos allí no había ni ley de tránsito. Las calles eran de tierra. Vivíamos en una finca que lo que había era, no sé si usted ha vivido lo que es la siembra del arroz, que eso es todo húmedo con muchos mosquitos. Siembra de lechosa, yuca y ganado. A mí me encanta esa vida. Fueron 6 meses primero bien duros, bien duros. Pero pensábamos que íbamos a durar 1 año y duramos 3 años y medio. Y el Señor nos bendijo. Va a llegar un punto, ¿verdad? Porque cada llamado es diferente, pero puede que el Señor te diga, ¿me ama? ¿A quién fue que le preguntó, ¿me amas? Y en la tercera vez ya su corazón se había entristecido, porque el Señor quiere saber. El Señor sabe, Él quiere que nosotros estemos seguros si la amamos o no. Y por eso una de las oraciones mías cada mañana es, Señor, dame de tu amor para amarte cada día más. Porque a veces, cuando se pone aquello a peseta, uno se aprieta y comienza a dudar, ¿verdad? Comenzamos a sufrir y viene la depresión, viene el pastil, vienen los medicamentos psiquiátricos. Pero hoy el Señor nos dice que Jesucristo pagó el precio. Hoy el Señor nos invita a fijar nuestra mirada solamente en Él. De Él proviene nuestra vida verdadera, que trasciende al mundo actual y natural y nos lleva a vivir la vida de reino de nuestro Padre Celestial. Él está cerca y nos ofrece vivir un mundo superior ante su presencia. Iglesia, hemos sido creados para mundo superior en Cristo. Y en el libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe, ¿verdad? Hebreos 11, ¿quién lo ha leído? Que habla de Moisés, de Noé, de todo, ¿verdad? Hace como una descripción que sufrieron, pasaron vicisitudes, pero Dios estuvo con ellos. Y dice que murieron no recibiendo lo esperado en la tierra natural, porque Dios había preparado algo aún que mayor. Vamos a buscar Hebreos 11 un momentito. Yo voy a leer esa partecita que dice, y un ejemplo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué lindo. Y Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice más abajo, al último versículo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Repita conmigo, nosotros. ¿Qué significa nosotros? ¿A quién incluye? O sea que en Hebreos 11 estamos tú y estamos yo, ¿verdad? O sea, que nosotros también estamos esperando ¿qué? Esa promesa. ¿Que vamos a pasar vicisitudes? Sí, las vamos a pasar. ¿Que vamos a pasar pruebas? Sí, las vamos a pasar. Le voy a pedir a nuestro hermano Nelson que baje las luces, un momentito. Hay una canción que se llama Mi Plenitud. Y yo quiero que tú reflexiones en estas palabras. Fue un tiempo bien oscuro en mi vida, de prueba, y esa canción me ministraba, y yo sé que te va a ministrar en esta hora. Escucha esta canción, Nuestra Plenitud. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia
eres mi tesoro, todo para mí. Mi deleite y mi delicia. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Jesús nuestro anhelo, aleluya. Fuera de ti, nada deseo. Eres Mi anhelo, Jesús. Jesús nuestro anhelo, aleluya. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Si lo puedes repetir, hermano. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Jesús, eres mi plenitud, Jesús. Gracias, Señor. Fuera de ti, nada deseo. Tú eres mi anhelo. El Señor nos llama en esta mañana a que nosotros resistamos. Que nos detengamos a analizar lo que hemos escuchado hoy y a pedirle al Señor que nos ayude a seguir hacia adelante. Y dice Romanos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a vivir cada día, iglesia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, aleluya, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y en esta mañana hay un llamado. Si tú te sientes que todavía aún el Señor necesitas a Jesucristo, este es el día. Si te sientes sin fuerza, si te sientes desanimado, si te sientes que todavía no sabes qué hacer, si todavía necesitas ser fortalecido, ser vivificado, aquí está el Señor, iglesia. Muchas veces nos sentimos como si estuviéramos en una tumba, encerrados, no nos podemos mover, nos sentimos que no tenemos esa libertad. El Señor nos invita hoy. Dios está presente. Jesucristo está presente. Y el Señor quiere invitarte a una nueva vida en Él.
Lázaro estuvo 3 días, ¿qué? Muerto. Era amigo de Jesús, pero le tocó, ¿verdad? Como ser humano, enfermó y murió. Pero qué lindo que ese día Jesucristo se le presentó. Y tomo este ejemplo porque muchas veces podemos estar como Lázaro, muertos en vida, sin el propósito de Dios en nuestra vida, muriendo día a día. Saludamos, trabajamos, caminamos, pero espiritualmente nos podemos sentir que estamos, ¿qué? Muertos. Pidámosle a Dios en esta mañana, Señor, que tú seas mi plenitud. Señor, que seas tú el que me completes. Quiero estar completo en ti. Jesucristo llegó donde Lázaro porque lo amaba y vio el sufrimiento de sus hermanas. Y él estaba muerto, descansando. Pero qué lindo que esa mañana Jesucristo le habló a Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. Repítalo conmigo, iglesia. Lázaro, ven. Pero con fuerza, con fe. Lázaro, ven fuera. Más fuerte. Lázaro, ven fuera. Desánimo, ven. Aleluya. Tribulación, ven Fuera, duda, ven. fuera. Aleluya. Y eso salió hacia afuera. El Señor quiere hacer eso en tu vida hoy. Dios llamó a Lázaro. Dios te llama a ti. Si tu ánimo está decaído y Lázaro vino ante la presencia del Señor. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le dijo, desatadle. Desatadle. Jonathan, ayuda a desatar. Y mientras, porque llamó a Lázaro, pero te puede llamar a ti como me puede llamar a mí. Porque en un momento dado, muchas veces el Señor me tiene que decir, Ani, sal fuera. Como predicaba nuestra hermana Mari, que se sentía en un hoyo, ¿verdad? En un lodo cenagoso y el Señor la levantó. Pídele al Señor en eso esta mañana. Señor, tú estás presente. Dame esa fe tan grande como ese granito de mostaza, que yo pueda ser libre, que yo pueda vivir ese mundo superior en Cristo. Aleluya. Y el Señor, aleluya, va a comenzar a desatar, va a comenzar a romper, va a comenzar a estremecer. Aleluya. Como cuando Jesucristo dijo, consumado es, dice que tembló la tierra y dice que los muertos, muchos muertos salieron, comenzaron a caminar por las plazas, porque la muerte de Cristo nos dio, ¿qué? Vida. ¿Qué nos dio la muerte de Cristo, iglesia? La muerte de Cristo nos dio vida. Mírate, hermano. Nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo Jesús. Solamente Él. Y a través de Él. Si necesitas la oración, gracias, hermano, el Señor está aquí presente y yo lo creo. Y el llamado se extiende a ti en esta mañana. Y si sientes que el Señor ha hablado a tu vida, aquí está el altar. Puedes pasar. Gracias, Señor.